Presidente Santos anuncia que Luis Carlos Villegas será nuevo ministro de Defensa. El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro calificó de acertada la designación de Luis Carlos Villegas como ministro de Defensa, pues dijo conoce bien al enemigo que va a combatir. 78 muertos, 100 desaparecidos y 542 damnificados y afectados es el balance preliminar de la tragedia en Salgar, Antioquia. Un sobreviviente de la avalancha de la Liboriana cuenta su drama, su fe, la Biblia, su familia lo salvaron de morir. En Washington, el fiscal Eduardo Montealegre le explica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el mecanismo que utilizará para esclarecer los crímenes de lesa humanidad de las FARC. Avanza séptimo debate de la reforma de equilibrio de poderes, aprobada la eliminación de la reelección presidencial. El presidente Juan Manuel Santos firma convenio con gobernadores para garantizar la seguridad y la transparencia en los proyectos de infraestructura. Multinacional Mondelez, productora de chicles Adams, Trident y Halls, anuncia que cierra sus puertas en Colombia. Llega Inter del Brasil y dice que le temen al Santa Fe, pero no a la altura. Urán se recupera y asciende al 6º puesto en Giro de Italia. Al final de la emisión desde el Chorro de Quevedo en el centro de Bogotá, ¿por qué los capitalinos no se sienten conformes con su ciudad? Los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué se precipitó la salida de Juan Carlos Pinzón del Ministerio de Defensa? 2. Todo indica que vienen más cambios gota a gota. 3. La historia de un árbitro que equivocó su profesión para mal del fútbol. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El embajador en Estados Unidos y expresidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, es el nuevo ministro de Defensa. Reemplaza a Juan Carlos Pinzón, quien durante 4 años al frente de la cartera de Defensa se convirtió en el funcionario que más golpes le propinó a las FARC. El presidente Santos dijo que será una transición normal y fácil, donde habrá un empalme en las próximas semanas, mientras viene al país el doctor Luis Carlos Villegas. Pero ahí no va a haber ningún tipo de solución de continuidad, sino todo lo contrario. Vamos a seguir fortaleciendo todas las políticas que tienen que ver con la seguridad de nuestros compatriotas. El mandatario dijo que se va a hacer una especie de enroque. El actual ministro ahora va a ser el nuevo embajador en Washington. Va a cumplir 4 años, tal vez es el ciudadano civil que más ha durado en el Ministerio de Defensa en la historia del país y que quería cambiar como de ritmo de trabajo. Por eso hemos venido discutiendo las posibilidades de tener una responsabilidad en otro frente. El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, fue presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI durante 16 años. Es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, es una persona muy cercana al presidente Santos y en el año 2012 fue negociador plenipotenciario para el proceso de paz con las FARC por 1 año, cuando luego fue designado embajador en Estados Unidos. Pinzón inició en el gobierno Santos como secretario privado de la presidencia en el año 2010, pero ya había estado con él como viceministro de Defensa cuando el presidente era ministro de esa cartera. Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, general Jaime Ruiz, dijo que en su opinión la designación de Luis Carlos Villegas como ministro de Defensa tendrá buen recibo entre las fuerzas militares y aseguró que es una de las personas que conoce bien al enemigo que va a combatir. El general Ruiz destacó la labor cumplida por el ministro Juan Carlos Pinzón y aseguró que le parece acertada la designación de Villegas en la cartera de Defensa, no solo por su carácter, sino por su experiencia en la mesa de diálogos de La Habana. El doctor Villegas es una persona pues de gran aceptación, viejo amigo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, conoce al interior de la institución muchas cosas, su experiencia como negociador también, ¿no?, le permitió conocer al enemigo que estamos enfrentando. Para el oficial retirado, sin embargo, una buena gestión de un embajador en el ministerio dependerá del grado de coordinación que alcance con las fuerzas militares y de policía. Lo importante es que exista una estrecha relación con los mandos para que la acción sea de equipo y perfectamente coordinada y poder garantizar al país la seguridad y la defensa que se requiere. Observadores aseguraron que cuando el general Ruiz dice que Villegas conoce bien al enemigo, hace referencia a que también fue víctima del grupo guerrillero que hace 15 años secuestró a su hija Juliana Villegas.
A medida que pasan las horas, se eleva la cifra de muertos por la avalancha de Salgar, Antioquia. Ya son 78 las víctimas y el número de damnificados supera los 500. En Salgar está Joana Contreras. Joana, buenas noches. ¿Cómo avanzan las labores de los organismos de socorro? Hola, muy buenas noches. Acaba de terminar el Consejo Municipal de Atención de Desastres y ya hay un balance preliminar de los afectados y víctimas de esta avalancha de la quebrada La Liboriana que afectó a gran parte de la población de Salgar, Antioquia. Nos encontramos con María Inés Cardona, ella es la directora de la DAPAR. Directora, ¿cuál es este balance de las víctimas de esta tragedia? Bueno, en el momento tenemos 78 personas fallecidas, ya recuperadas. Tenemos que ya de ellas se han identificado 39. Este proceso se está adelantando en la ciudad de Medellín por cuestiones logísticas. Entonces allá se está haciendo todo el problema de identificación dactiloscópica. Directora, ¿cuántas personas están afectadas hasta el momento? Bueno, en el momento tenemos unas 542 personas. Este dato puede incrementarse en la medida en que se siguen consolidando los censos de las familias y las personas que han resultado afectadas. ¿Estas personas que ya están censadas están recibiendo algún tipo de ayuda humanitaria? Sí, claro, desde hoy ya se comenzó la distribución de la ayuda humanitaria que llegó de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, de esa forma estamos ya mitigando el sufrimiento que estas personas han tenido, estamos funcionando como sistema y estamos teniendo la capacidad de atenderlos en un tiempo oportuno. Las operaciones de búsqueda se suspendieron hoy a las 6 por cuestiones de luz. ¿Cuándo se van a reactivar y cómo va a ser esta operación de búsqueda? Bueno, tenemos más de 300 socorristas que están en estas actividades. En la noche se suspende justamente por la seguridad de los socorristas y el descanso que deben tener, y mañana a las 5:30 estamos reiniciando actividad nuevamente. Directora María Inés, muchas gracias por estar con nosotros en CMI. Pues esta es la información de última hora, 78 muertos, 39 que han sido plenamente identificados. Queremos decirle a la comunidad que ya se encontraron cuerpos a 40 kilómetros río abajo, por eso mañana la operación de búsqueda comenzará en Santa Fe de Antioquia. Esta es toda la información desde el centro de Salgar. Joana Contreras, CMI, La Noticia. Pues Joana, CMI habló con uno de los sobrevivientes de la tragedia. La avalancha bordeó la casa donde permanecía una familia que atribuye a un milagro el hecho de haber salido con vida de la situación. Francisco Sánchez, buenas noches. Adelante con el dramático testimonio. Gracias, muy buenas noches. A esta hora Salgar sigue expectante por la consolidación de los datos sobre esta tragedia que enluta no solamente a este municipio del suroeste de Antioquia, sino también a todo el país. Mientras tanto, les vamos a contar del dolor y la esperanza de cientos de personas que están esperando que sus familiares aparezcan. Ellos hacen parte de la familia Sánchez. Dos de sus miembros, una mujer de 30 años y su hija, vivían en la ribera de la Liboriana. Nosotros apenas nos vinimos a dar cuenta fue ayer por la mañanitica que estaban desaparecidas. Los cuerpos de rescate encontraron solo a una de ellas. Así como ellos, frente al cementerio se agolpan poco a poco decenas de personas que en silencio y con el dolor que los delata, esperan a los suyos entre los desaparecidos. Hace como media hora y contaban otra familia hacia la parte de arriba, otra familia encontrada allá. En nuestro recorrido por todo ese hilo de tragedia encontramos una historia, un sobreviviente de este drama provocado por la quebrada La Liboriana. Su testimonio es verdaderamente desgarrador. Este hombre hoy está convencido de que es un milagro ambulante. Sobrevivió a la furia de las aguas de La Liboriana. La avalancha nos atrapó. Nos dejó la casa en el medio de la avalancha, ella se esparció, se abrió y nos dejó a nosotros en el medio. Todavía tiene en su memoria el momento más crítico de la avalancha que acabó con su vecindario y con su tranquilidad. Sentimos que la tierra tembló y las casas de nosotros eran temblando. Justo en este corredor de la casa, Jorge Andrés, aferrado a su fe y a sus hijos y a su llanto, le pidió a Dios que le salvara la vida. Yo saqué la Biblia y la abrí en el Salmo 91, que yo soy muy creyente. Entonces yo los abracé a ellos y llorando le pedí a mi Dios, Dios, estamos en tus manos. Y también nos adentramos en el debate suscitado por un informe técnico presentado por Corantioquia, el cual incluye la advertencia de que una tragedia como la ocurrida podría pasar y que se le dijo a la administración municipal. A su vez, la municipalidad, la alcaldía se defiende y dice que se ha dedicado a prevenir durante estos últimos años.
Salgar está ubicado en el suroeste de Antioquia, tiene 17.000 habitantes y está rodeado y lo atraviesan muchas fuentes de agua. Si Salgar está literalmente atravesado por 7 fuentes de agua en solo el área urbana, estamos en riesgo permanente. Por costumbre y necesidad, las riberas de los ríos y quebradas se fueron llenando de nuevos habitantes. Uno observa de todas maneras una ocupación del terreno muy cercano a las causas de la quebrada misma. Muchos de ellos fueron las víctimas del agua en avalancha. La alcaldía dice que nunca se abandonó la prevención. Nosotros hemos hecho todo lo que se ha podido hacer y todo lo que hay que hacer. La polémica está servida. De un lado, Corantioquia dice que se había advertido el peligro y de otro, la alcaldía alega haber cumplido con lo que la ley le demanda. Por el momento esta es la información que tenemos desde Salgar, Antioquia. Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. Francisco, gracias. Y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plaza, reveló que 119 menores han resultado damnificados tras la avalancha que afectó a Salgar en Antioquia. Según Plazas, estos 119 menores son atendidos en albergues, centros de salud y otros permanecen con familiares. Dijo que ya está en marcha un plan para garantizarles protección. 50 de ellos ya están en 2 albergues y los demás están en familia extensa porque sus papás y sus mamás o están en un centro de salud o están desaparecidos. Y la noticia más triste es que 9 niños fallecieron. La directora anunció que además de la ayuda psicosocial que se les ha prestado a los menores tomarán otras medidas. Asimismo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo dijo que los niños recibirán especial atención. Mañana viaja la directora de Primera Infancia porque van a ser trasladados a un centro temporal y se les va a seguir atendiendo integralmente. A ellos se les va a dar un tratamiento de la manera más humanitaria, del acompañamiento mejor que pueda dar, acogiendo las políticas que tiene el bienestar familiar. Según el director de la Corporación Regional del Norte de Antioquia, Corantioquia, Alejandro González, el 60% de la población antioqueña vive en zonas consideradas como de alto o mediano riesgo de sufrir catástrofes naturales por inundaciones, avalanchas o deslizamientos. Según González, una vasta zona de Antioquia como el suroeste y las áreas cafeteras están en riesgo. Personas que se puedan ubicar en zonas de alto riesgo, de mediano riesgo, en zonas de retiro de quebradas, zonas de nacimientos, fácilmente uno podría decir que estamos hablando del 60% de la población del territorio antioqueño. Aseguró que se trata de municipios en los que durante su fundación nunca se pensó en las condiciones de riesgo que los rodeaba. Fueron municipios que cuando se crearon nunca se pensaron en las condiciones de riesgo, que se consolidaron asentamientos, no solamente cascos urbanos, sino corregimientos y veredas. El ministro de Ambiente explicó que es necesario trabajar en los POT de estas poblaciones. Aquí se viene trabajando de manera articulada con las corporaciones y con los alcaldes, porque muchos municipios del departamento están muy cerca de las zonas por donde pasan los ríos y quebradas. Dijo que el reto de las autoridades locales es empezar a modificar estos planes de ordenamiento territorial para reubicar a quienes viven en estas zonas. El presidente Juan Manuel Santos anunció un plan especial de vivienda gratuita para las familias que lo perdieron todo en la avalancha de Salgar en Antioquia. Desde Chiquinquirá, al inaugurar el proyecto de vivienda para 350 familias, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el gobierno no dejará sola a esta población. Así como hoy les estamos dando a 350 familias aquí en Chiquinquirá vivienda gratis, allá prometí que le daríamos vivienda gratis a todas las familias que perdieron su vivienda. Le pidió al ministro Luis Felipe Henao ponerse al frente para que se restablezca lo más pronto posible el servicio de agua. Le dije a la alcaldesa que usted iba hoy, no mañana, sino hoy. Vaya allá, de pronto puede dormir en Salgar y también se ponga al frente del restablecimiento con la gobernación, con EPM del servicio de agua, que es lo que más necesita. El Ministerio de Agricultura adelantará un censo para evaluar cuántos cultivos fueron afectados y así ayudarles a los damnificados. El fiscal Eduardo Montealegre inició hoy en Washington una gira que lo llevará a varias ciudades de Estados Unidos. Montealegre se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde aseguró que las FARC no deben soñar con la impunidad. Informe de nuestro corresponsal Jaime Moreno. En Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal general Eduardo Montealegre explicó el mecanismo que utilizará para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla de las FARC. Dijo que en 6 meses entregará los primeros resultados y le advirtió a los jefes de la guerrilla que si se llega a lograr un acuerdo con el gobierno de Colombia, no se puede esperar que haya impunidad. En su reunión con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el fiscal Montealegre
Dijo que tiene 7.000 investigaciones que involucran a 11.000 guerrilleros clasificados en 7 grandes líneas de delitos de violaciones de derechos humanos. Lo que queremos entonces es abarcar las 7 más graves situaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por las FARC. Para adelantar el esquema de investigaciones, el fiscal Montealegre dijo que se nombraron 800 funcionarios y que en 6 meses regresará a Washington a entregar los primeros resultados. Además queremos entregar los primeros grandes resultados del secuestro como política sistemática de las FARC. Sobre justicia transicional, el funcionario les explicó a los de la comisión que independientemente de los acuerdos a los que se llegue en La Habana, los delitos cometidos por las FARC no podrán quedar en la impunidad. Que las FARC se olviden de amnistías absolutas. Esto tiene que ser un proceso sin impunidad, sobre la base de investigación, juzgamiento y condena de máximos responsables. Nosotros no podemos cruzar los límites del derecho internacional. El fiscal Montealegre viajó esta noche a la ciudad de Nueva York, en donde asistirá a un encuentro de justicia transicional para recoger experiencias de otros países que han superado conflictos. Desde Washington, para CMI, Jaime Moreno. Hace pocos minutos se levantó la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en la que se avanzó en la votación en 7º debate de la reforma de equilibrio de poderes. Ya se aprobó la eliminación de la reelección presidencial y de otros altos funcionarios. La primera jornada del 7º debate aprobó la eliminación de la reelección presidencial con 25 votos a favor y 4 en contra, pertenecientes a la bancada del Centro Democrático. No sean incoherentes con la historia, porque si no quedará para la historia lo siguiente, presidente, que sí era una venganza personal contra la persona Álvaro Uribe Vélez. Se aprobó la eliminación de la reelección presidencial con un inciso en el que se señala que para poder volver a revivir la reelección presidencial tendrá que ser a través de una asamblea constituyente. También se aprobó que quienes obtengan la segunda votación en las elecciones tendrán una curul en el Congreso, asambleas y Consejo. Que los segundos, tanto a la presidencia de la República como candidatos a la gobernación y a las alcaldías, tengan por derecho propio un espacio en los consejos, en las asambleas o en el Congreso de la República. ¿Qué pasa cuando el candidato, por ejemplo, es un candidato de coalición? ¿A quién va a ir a representar? El ministro del Interior desafió a los representantes de la Comisión Primera a demostrar si en la reforma de equilibrio se le han dado poderes nuevos al presidente de la República. Yo desafío a cualquiera de los integrantes de esta Comisión Primera a que me muestre un solo artículo, de esta reforma que le entregue al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, funciones que hoy no tiene. También se aprobó la ampliación de la silla vacía para los delitos de los congresistas contra la administración pública. Esta noche en la plenaria del Senado, el congresista Jorge Iván Ospina denuncia que mensualmente mueren en Colombia 40 mujeres gestantes. Según el senador Jorge Iván Ospina, en Colombia 477 mujeres gestantes murieron el año pasado. 350 de esas muertes lo fueron por causas prevenibles, 19 por asesinatos y 68 por accidentes. Las zonas de más riesgo para las mujeres embarazadas están en 232 municipios, ubicados en los departamentos de Córdoba, Chocó y Guajira y en la región de los Llanos Orientales, donde hay 120% más posibilidades de morir, especialmente en Montería, donde la mortalidad materna es mayor que en África. El senador Ospina reveló que las 2 EPS con mayor índice de mortalidad de embarazadas son Saludcop, con 32 casos el año pasado, y Caprecon, con 37, con un promedio de 3 muertes por mes. Sobre Saludcop, la observación y todos los datos que él nos mostró que pertenecen al sistema de vigilancia del Ministerio nos muestra que se ha mantenido en 45 por 100.000, es decir, ha mantenido esa cifra, sin ser perfecta, es una cifra que estábamos esperando para el país, 45 por 100.000. El senador Ospina dijo también que el año pasado quedaron 952 huérfanos por muertes de mujeres embarazadas. En un hogar jamás debe faltar mamá. Cuando mamá falta, la familia se fractura. Los niños quedan en orfandad. La familia pierde su norte y la familia no tiene posibilidad alguna de salir hacia adelante. Según el Centro Democrático, en Bogotá este año han muerto 142 mujeres, es decir, a razón de 6 por semana. La fiscal de Medio Ambiente, Juanita Jiménez, anunció para el próximo 5 de junio la presentación de cargos contra uno de los responsables por el daño ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
La Fiscalía formulará cargos contra el propietario de la finca Los Patos y representante legal de la firma RHC. Se va a imputar cargos al señor Rafael Hoyos Cañavera por los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, consagrado en el artículo 328 del Código Penal, en concurso con daño en los recursos naturales. Indicó que por lo menos 5.708 hectáreas fueron afectadas en la ciénaga. Construyó unos terraplenes y unos diques, y además lo que hizo fue talar mangle para adecuar el predio para la siembra o el cultivo de arroz y los criaderos de búfalos. Dentro de las investigaciones que se adelantan por el daño ambiental en la ciénaga de Santa Marta, otras 3 personas fueron llamadas a interrogatorio. En disturbios terminó una protesta que adelantaron los habitantes de Puerto Gaitán en el Meta, quienes exigen de la multinacional Pacific Rubiales más inversión social en la zona. Habitantes del municipio de Puerto Gaitán Meta adelantan una protesta en la vereda Puerto Triunfo, ubicada cerca al campo petrolero de Rubiales. Los moradores protestan, según ellos, por la poca inversión social en sus veredas. Según el secretario de Gobierno del departamento, los manifestantes que taponaron la vía al campo Rubiales se enfrentaron a la policía e incineraron varios vehículos. El SMAT de la Policía Nacional ha tenido que actuar. El comandante de la policía está en este sitio y ya pues restableciendo la situación después de este impasse que no se justifica en ninguna vía de hecho desde ningún punto de vista por parte de los habitantes. Desde Villavicencio están siendo transportados al campo Rubiales hombres del grupo SMAT para controlar a los manifestantes. Una macabra pero efectiva campaña llevó a cabo la policía en la estación Banderas de Transmilenio, una de las más importantes de la capital. Con un ataúd y actores disfrazados, las autoridades buscan generar conciencia en los usuarios sobre la importancia de no arriesgar sus vidas colándose en el sistema. La campaña fue bien recibida por los usuarios y la policía la implementará en las estaciones con mayor flujo de pasajeros. 3 vehículos fueron consumidos por las llamas en la noche en Barranquilla después de que cayera un cable de alta tensión cuando lloviznaba sobre la capital del Atlántico. Los automóviles se encontraban parqueados frente a un restaurante en el norte de la ciudad. El cable cayó después de una falla eléctrica en el sector. La situación causó pánico en la zona. 2 máquinas del cuerpo de bomberos atendieron la emergencia, que por fortuna no dejó heridos. El presidente Juan Manuel Santos firmó un convenio con gobernadores y alcaldes para garantizar la transparencia y las buenas prácticas en la contratación de grandes obras públicas. Con el objetivo de ejercer un mayor control sobre la contratación en infraestructura, el Gobierno Nacional y los gobernadores firmaron un acuerdo de transparencia. Ahora las licitaciones tendrán que ser como las que adjudica el INVIAS. Las condiciones se vuelven homogéneas, es decir, no hay condiciones distintas para cada proceso que puedan favorecer a un proponente en particular. A su turno, el vicepresidente Germán Vargas Lleras sostuvo que los mandatarios que no se acojan al acuerdo no tendrán recursos. Si no firma el pacto, usted ya oyó al presidente, no habrá recursos para quienes no firmen el pacto que le da transparencia a la contratación de obra pública a nivel territorial. Las diferencias con el Ministerio de Hacienda ya quedaron subsanadas con la aprobación de 4 billones de pesos. El INVIAS va a iniciar la ejecución de obras por 4 billones de pesos en obra pública. En Cali hoy cerró la planta de Chiclets Adams. 480 trabajadores quedaron cesantes. Mediante un comunicado de prensa, la multinacional Mondelez, que producía chicles Adams, Halls, Trident, Bubalú, entre otros, en su planta principal en Cali, anunció en las últimas horas que cierra sus puertas. Ante el Ministerio de Trabajo solicitó el permiso para la terminación de 480 contratos de los empleados que laboraban aquí. A pesar de los esfuerzos que hizo Mondelez Internacional desde que adquirió la planta Gomas y Caramelos en Cali, los rezagos tecnológicos sumados a las situaciones adversas del mercado han llevado a una caída sostenida del volumen desde el 2008. Nosotros como sindicato la postura es no firmar porque es que nosotros buscamos los puestos de trabajo. Esta planta era la única en Colombia que fabricaba los productos de Adams y una de las 3 que operaba en Sudamérica. El índice de capitalización de la bolsa cerró al alza. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,85% a 1.368 pesos. La acción que más subió fue la del Grupo Aval, 3,24% a 1.275 pesos. La acción que más cayó fue Canacol Energy, 8,97% a 5.680 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Aval, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.475 pesos con 45 centavos.
Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.330 y la venden en 2.370 pesos. Un euro cuesta 2.769 pesos con 97 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 39 centavos. El azúcar se transó en 12,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58 con 39 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.875 pesos. El Inter de Porto Alegre ya descansa en Bogotá para enfrentar mañana a Santa Fe en el Campín. Ya volvemos. Polémica en el Festival de Cine de Cannes por la prohibición de los organizadores a las mujeres de ir con zapatos planos a la alfombra roja. Las reacciones de algunas de las estrellas después de comerciales desde el Chorro de Quevedo en el centro de Bogotá y la insatisfacción de los capitalinos con su ciudad. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Chorro de Quevedo y desde aquí, en el centro de Bogotá, hablaremos de la percepción de los capitalinos sobre su calidad de vida. A propósito de los resultados de la más reciente encuesta de la red Ciudades Como Vamos, que cada año mide la percepción de los habitantes de las principales ciudades del país en cuanto a temas importantes como lo son la educación, la salud, la seguridad, la movilidad, los servicios públicos, entre muchos otros. Este año el estudio arrojó que solo el 48% de los capitalinos se sienten satisfechos con su ciudad, en contraste con ciudades como Manizales, Barranquilla y Medellín, en los que los niveles de satisfacción se acercan al 80%. En ese sentido, quisimos indagar en los motivos que hacen a los capitalinos inconformes con su ciudad. Sobre estos resultados consultamos con el escritor Andrés Ospina, autor del Bogotálogo. Se ha convertido en casi que en una entretención colectiva el criticar lo que está sucediendo con Bogotá. Obviamente tiene justificaciones históricas y reales y pues sabemos que aquí ha habido corrupción, que ha habido malas administraciones. Yo creo que más allá de eso es entender que nosotros mismos somos parte de esa Bogotá, es decir, que nosotros somos responsables, culpables y que también hemos provocado buena parte de las cosas que están sucediendo y que hoy nos parecen atroces. En las calles nos dijeron: ¿qué es lo que menos te gusta de Bogotá? El tráfico. El tema de seguridad en las vías, en las calles, poder salir tranquilo. La inseguridad. Los trancones. Está un caos esto. Con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos a los capitalinos qué es lo que menos le gusta de Bogotá. En el primer lugar está la inseguridad con el 52%, incidiendo en esta mayoría las mujeres, a quienes más les aqueja la inseguridad con el 60%, contrastado con el 44% de los hombres que la sienten. En segundo puesto, la movilidad con el 24%. En este caso son los hombres quienes sufren más por este problema con el 33,3%, mientras que solo el 14,7% de las mujeres lo destacan. El desgobierno ocupa el tercer escaño con un total de 14,7%, de los cuales el 17,3% pertenece a los hombres y el 12% a las mujeres. Este año el Festival de Cine de Cannes ha dado mucho de qué hablar. Hoy se armó un revuelo, pues un grupo de invitadas fueron expulsadas de la alfombra roja por no llevar zapatos de tacón. Una medida que han interpuesto los organizadores que por supuesto ha generado mucho malestar. Resulta que en varios estrenos el grupo de protocolo del festival prohibió el ingreso de varias mujeres que no llevaban tacones altos, algo que para el código de etiqueta de las alfombras rojas es completamente necesario. Las mujeres que se quejaron de la supuesta discriminación alegaron que fueron maltratadas verbalmente por las personas encargadas de la ubicación de la alfombra roja. Aunque ninguna actriz ha sido víctima hasta ahora de esta particular norma, sí han dejado ver su molestia a través de las redes sociales, pues las mujeres que se quejaron tienen más de 50 años, lo que no les permite llevar tacones de gran altura como si tuvieran 30. Hasta el momento el Comité de Protocolo de Cannes no se ha pronunciado al respecto. Nadie escapa a los efectos del paso del tiempo sobre la piel, pero sí podemos valernos de medidas para evitar la aparición prematura de arrugas. Hay algunos tips que pueden ayudar a prevenir las arrugas. Comer saludable. Siempre evitar las comidas con muchos preservativos, con muchos químicos, tratar de comer muchas frutas y verduras. Dormir bien. Uno debe descansar
por lo menos 8 horas al día, porque si no se van liberando sustancias, hormonas como el cortisol, que nos van envejeciendo poco a poco. Eliminar el cigarrillo. El cigarrillo nos aporta una gran cantidad de toxinas supremamente nocivas para nuestro organismo y nuestra piel, y la piel se va viendo marchita, envejecida, de un color terroso. De igual manera, cada 3 o 4 meses es recomendable visitar al dermatólogo. Hacer exfoliaciones para retirar todos los excesos de células muertas que existan, lo podemos hacer con microdermabrasiones, lo podemos hacer con peelings químicos. No olvide desmaquillarse, limpiar e hidratar la piel a diario. Hoy me despido desde el Chorro de Quevedo en el centro de Bogotá. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué se precipitó la salida de Juan Carlos Pinzón del Ministerio de Defensa? 2. Todo indica que vienen más cambios gota a gota. 3. La historia de un árbitro que equivocó su profesión para mal del fútbol. 1, 2 y 3, después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué precipitó la salida de Juan Carlos Pinzón de la cartera de defensa? Las versiones de los analistas son varias. 1. El glifosato. 2. Su cansancio. 3. Su desgaste por los diálogos de La Habana. Y hasta ñapa, cierto distanciamiento con algunos de sus colegas de gabinete. Sobre el tema del glifosato, era bien conocida la actitud de Pinzón de oposición al fin de la aspersión para combatir la siembra de coca. Pero donde manda capitán, el ministro lo dijo a su manera. Es una instrucción precisa del presidente y hay que acatarla. 2. Sobre el tema de su cansancio. Es obvio que un hombre con más de 3 años y medio al frente de semejante ministerio tiene que agotarse. No es fácil dirigir a la fuerza pública en un país en conflicto. 3. Mantener a todos los mandos militares respaldando el proceso de Cuba no es nada fácil, y menos cuando se sabe de la corriente dura que existe dentro del mando militar. Y mi ñapa razón sobre qué ocasionó la precipitación de la salida del ministro Pinzón. El distanciamiento que se presentó con Alejandro Gaviria, ministro de Salud, cuando éste decidió publicar su carta al presidente en la que recomendaba suspender las fumigaciones, a pesar de que días antes había convenido con sus colegas de Justicia, Defensa y Ambiente que se diseñara una nueva estrategia contra los cultivos ilícitos antes de eliminar el glifosato. La precipitación del ministro de Salud con su carta forzó al presidente Santos a acelerar la adopción de la medida, que aun cuando estaba tomada, no se había acordado su fecha de vigencia. 2. El anuncio oficial del retiro de Juan Carlos Pinzón como ministro de Defensa y su nombramiento como embajador en Washington disparó el deporte predilecto de los colombianos, la gabinetología. Rumores de hoy en los círculos políticos. La canciller María Ángela Holguín definitivamente se va a atender a su hijo en Estados Unidos y a cumplir con sus estudios de especialización en Harvard, para los cuales ya está matriculada. ¿Quién la reemplazaría? Versiones de 3 candidatos. El más opcionado, Sergio Díaz Granados, exministro de Comercio y expresidente de la U, quien está prácticamente exiliado en el Banco Interamericano. 2. Fernando Carrillo, actual embajador en Madrid. Y 3. Néstor Osorio, actual embajador en Londres y muy cercano al presidente. Lo que está claro es que el presidente no es amigo de las crisis, sino de ajustes gota a gota, como dice él, graduales, sin traumatismos. Pero parece que son varios los sin traumatismos que se aproximan. 3. ¡Ay! El fútbol, mi pasión. No voy a hablar de por qué ganó Millonarios para no molestar a nadie, sino por qué perdió Santa Fe. Un poco de historia. ¿Recuerdan el famoso gol que anotó con la mano el jugador argentino Marco Lazaga y que le significó el ascenso a la categoría A al Cúcuta Deportivo, equipo en el que jugaba, y la permanencia injusta del Quindío en la B, víctima del gol ilegítimo? ¡Claro que lo recuerdan! ¿Y saben quién era el juez de línea que habilitó la mano y legalizó increíblemente el gol? El señor Wilson Berrío. Todos los medios del país denunciaron la ilegalidad del gol y la complicidad del juez Berrío con el gol del Cúcuta. Ese partido se realizó el 21 de enero de este año
Y la comisión arbitral, en vez de sancionar a Berrío, culpable absoluto del error, suspendió al árbitro central Ulises Arrieta. Pues este señor Berrío fue el responsable de la anulación ilegítima de un gol absolutamente válido del Santa Fe en el clásico del domingo pasado. Una de dos. O Berrío ignora reglas básicas del fútbol, por lo cual no debería ser árbitro, o se equivoca alterando en materia grave los resultados, por lo cual tampoco debería ser árbitro. ¿Cómo sería de grave el error del señor Berrío, que hasta uno de los periodistas más hinchas de Millonarios, como el señor Gabriel Meluc, lo reconoció en el tiempo? La anulación equivocada de un gol a Santa Fe resultó determinante, escribió Meluc con honestidad en su columna Las cosas por su nombre. El mismo árbitro que no vio la mano de la saga y que anuló por error el gol de Santa Fe no puede seguir ejerciendo esa profesión, la deshonra. Con razón el director del programa El Alargue de Caracol Radio, Diego Rueda, pidió que no lo incluyan como juez en la Copa América para evitarle vergüenzas a Colombia. Y es que, aun cuando no lo crean, está preseleccionado. Este señor Berrío no le puede seguir haciendo tanto daño al fútbol colombiano. Debería meditar en los errores que ha cometido y que han perjudicado directamente a dos clubes y retirarse del arbitraje. Y no quiero hablar del señor Eduardo Pimentel, exjugador de Millonarios, dueño y técnico del Chicó, quien durante toda la semana repitió una y otra vez que ni él ni sus jugadores se vendían. Y el domingo, por primera vez en toda su historia, perdió con el Junior en su casa, favoreciendo, por supuesto, al equipo en el que fue tan famoso. Hasta mañana. Al Santa Fe hay que acompañarlo mañana por solidaridad, por apoyo a su juego y por rechazo a la actitud del señor Berrío, que cambió el rumbo del partido. Ahora sí, hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag. ¡Feliz noche!